Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga nuevamente. Hoy, 9 de agosto de 2020, nuestro segundo domingo del mes de agosto y ya mismo llegamos a la mitad del mes, como se ha ido este año. Hermanos, nos alegra saber que muchos de ustedes se siguen conectando con nosotros. Al mismo tiempo, les seguimos informando que se mantengan orando por nuestro hermano Reinaldo Trejo. También seguimos orando por la hermana Silvia Pérez de Villanueva, que sigue hospitalizada. Y en fin, por las personas que sabemos que están un poco adoloridas de salud. También agradecemos a Dios porque nuestro hermano Jorge González sigue mejorando, ya está dando cada vez un poquito más de pasos, así que sigamos orando también por Jorge González. Y también queremos que oren por nuestro hermano Salvador Aguilera, que también posiblemente necesita o un trasplante de riñón o con urgencia. Así que le pedimos que oremos por él. Nuestra hermana Marta y él sabemos que siempre se sintonizan domingo tras domingo. Y esta es una manera de informar para que oremos los unos por los otros, porque en la oración es efectiva y la oración Dios la escucha y Dios la responde. Bien, como le dijimos la semana pasada, hoy comenzamos un nuevo libro, una nueva unidad, y en esta nueva etapa comenzamos con el libro de Primera Carta de Pablo a la iglesia que se encontraba en Corintios. Primera Carta de Pablo a la iglesia de Corintios, y estaremos en el capítulo 1 y parte del capítulo 2 en este día. Corintio era una ciudad muy importante de aquella época. En el libro de los Hechos, Pablo llegó allí, evangelizó y se quedó con Priscila y Aquila en su casa, y ahí es que él trabajó haciendo tiendas, y se cree que esta carta la escribe para el año más o menos 53, 55 después de Jesucristo. No se sabe con certeza, pero sí se asegura que fueron prácticamente 2 años después que Pablo abandona Corinto, ¿no? Y envía esta carta para arreglarse. Habían llegado unos rumores de que habían ciertas complicaciones, conflictos, y preocupado por esta iglesia envía esta carta. Así que en la carta tiene también mucha doctrina, mucha enseñanza para nosotros en el 2020. Así que vamos inmediatamente a entrar de lleno a lo que el Señor nos puede y nos va a enseñarnos en este día, y qué podemos también nosotros aplicar a cada vida presente que está escuchando y aprendiendo de esta palabra. Y confiamos que el Señor y su Espíritu Santo lo van a hacer de esa manera. Tiene como título la primera parte de la carta de este capítulo, la unidad de la iglesia. Y Pablo enseguida entra al problema mayor que se entiende, que establece al inicio. Había un poco de desunidad, o había quizás un conflicto muy normal cuando cada uno pensamos que es diferente, hay diferentes opiniones. Pero en fin, capítulo 1, versículos de 1 al 3, no vamos a entrar mucho, pero sí Pablo hace una salutación de las que él hacía, y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Él no se hizo apóstol porque quiso, como hay muchos por ahí que se han llamado autodenominados apóstoles. Pablo fue por voluntad del Señor. Él no buscó esta posición, y mucho menos este título. Fue de parte de Dios, así como todos los títulos que tenemos deben ser dados por Dios y no porque nosotros lo queremos. Bien, él inicia así. Es una manera de quizás posiblemente había un conflicto, y vamos a ver más adelante, de personas que tampoco creían. Pablo también se encontró con este tipo de problemas, que habían hermanos que no estaban muy confiados en su llamado. Y aquí él dice y aclara: no soy yo, que no me impuse, Dios me llamó a ser apóstol. Versículo 2, y dice: y le escribe aquí a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La idea es que Pablo escribe a una iglesia como si fuera cualquier iglesia. Todos los que estamos en Cristo estamos llamados a ser santos. No importa dónde estemos, todos tenemos el mismo llamado, a santificarnos. Y sería bueno repasar estas salutaciones de Pablo para nosotros, porque la idea de santificarse es cada día que apartarme más del mundo y acercarme más a Dios. Es dejar las cosas del mundo y empezar a vivir obedeciendo al Señor. No seguir viviendo como éramos antes. Eso es santificarse. Hay mucha gente que les gusta la salvación en Cristo,
pero no le cae muy bien la santificación que tenemos que procurar en Cristo, porque santificación significa dejar cosas que nos agradan para darle ahora que paso y entrada a lo que agrada al Señor. Pero en fin, esto es lo que Pablo le está pidiendo y le dice a la iglesia cuando la saluda. Espero que ustedes sean que están llamados a ser santos, así que procuren ser santos como todas las iglesias. Así que en estos son todos que todos somos iguales. En esto hay unidad. En este sentir, la iglesia de Dios en el mundo entero tiene que tener este sentir el mismo. Toda la iglesia de Jesucristo en el mundo entero tiene un propósito y es obedecer al Señor y es santificarse cada día más. Del versículo 4 al 9, Pablo comienza, es lo que se dice, a darle acción de dar gracias a Dios, pero vemos que ya comienza a entrar un poco a descifrar o a desenmascarar o quizás a señalar el posible conflicto o más bien los conflictos que habían en la iglesia. Dice el versículo 4, él le da gracias a Dios por la iglesia y dice el 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidas en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así que Pablo le da gracias a Dios porque dice, ya conocieron de Cristo y también estoy contento y doy gracias a Dios porque recibieron tanto palabra y ciencia, conocimiento como también que conocimiento del Evangelio de Dios. O sea, no tienen por qué estar buscando más. Ya Dios le ha dado que lo suficiente. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio de Cristo es el Evangelio de Cristo. Ese es el testimonio del Señor Jesús, su Evangelio, las buenas nuevas. Y Pablo agradece a Dios porque han recibido palabra, han recibido conocimiento y para colmo, o los colmos de los colmos han sido que abundantemente han recibido palabra del Evangelio de Jesús. O sea, conocen quién es Jesús. Y dice, y 7, y de tal manera que nada os falta en cuanto a qué, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo de antemano les dice, estoy agradecido a Dios que ustedes han recibido de todo. Dios les ha dado todo lo necesario, no les falta nada. Y vamos a ver más adelante que ese es uno de los conflictos que vamos a ver en esta carta, de que algunos querían dones o no tenían dones, no tenían ciertos de dones, en fin, entraremos más adelante. Pero ya Pablo comienza a identificar cuáles son los problemas. Y está diciendo, ustedes tienen de todo. Dice, y no les falta nada, sino que lo único que falta es que Jesucristo venga por ustedes. Eso es todo. Eso es todo. Y el 8 y 9 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese día, repito, es la segunda venida de Jesús, cuando el Señor venga por su iglesia. Y él dice que Jesús se encarga de eso. Es Jesús quien se va a estar atento a nosotros cada día en la medida en que yo me estoy santificando. También Jesús está atento a nosotros y nos cuida y procura de que siempre tengamos todo lo necesario, tanto lo espiritual como lo emocional y lo físico y lo material. Él es nuestro proveedor, nuestro cuidador. Y Él quiere que sobre todas las cosas en el área espiritual, que no nos falte nada, porque Él quiere que cuando venga por nosotros, nos encuentre, como dice su palabra, una iglesia que es sin mancha e irreprensible. Y dice el 9 algo que para todos nosotros, fiel es Dios. Comienza así, fiel es Dios. No duden de que Dios está proveyendo y seguirá proveyendo todo lo que os falta. Él ha provisto palabra, ha provisto y conocimiento. Dios ha provisto también que por medio de ese Espíritu, el testimonio de Cristo, ustedes han escuchado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, han creído en ese testimonio de Jesucristo y ahora viven para Él santificándose cada día. Dios le ha dado muchos dones, Dios le ha dado todo lo necesario y si falta algo más, Él se los va a dar porque Él es fiel, porque Él es fiel. Hermanos, tenemos que pensar y que reconocer y entender, Dios es fiel. Él nos va a dar todo lo que nos ha prometido que nos va a dar. Mucho más de lo que nosotros hemos pedido. Dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Este versículo 9 que dice, comienza,
fiel es Dios. Dice, ¿por qué? Fuimos llamados a estar unidos. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. Es como que una antesala a lo que viene adelante. Es como preparando a lo que ahora elaborar la próxima parte, su próximo tema. Ahora lo va a elaborar del versículo 10 en adelante. En Cristo tenemos comunión que unos con otros. No solamente comunión con Dios por medio de Jesucristo, si en la medida en que yo tengo comunión con Dios por medio de Jesús, también tengo comunión con ¿quién? Con mis hermanos. Tiene que ser así. No hay otra. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo por medio de ¿quién? Del mismo llamado de Jesús. Así que si estamos en Cristo y estoy en comunión con Cristo, debo estar en comunión con ¿quién? Con los demás. Por eso el versículo 10 comienza, os ruego, os exhorto. Es como que, no es que, bueno, si quieren y tienen la oportunidad o mediten en esto y reflexionen a ver si ustedes creen que es necesario. No, lo estoy pidiendo. Esto no es si quieren, esto es si quiere, sí o sí. Esto es lo que quiere decir Pablo. Sí, hermano, de esa manera lo está escribiendo. ¿Por qué? Porque es una iglesia que ha crecido. Él espera que sea una iglesia que madura espiritualmente. Os ruego, os exhorto, ya está bueno. Vamos a vivir y actuar como debemos estar a estos tiempos, ¿sí? Maduros en Jesucristo. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Ve? Aquí comienza ya el tema, la unidad. Hay que estar unidos. Él quiere que estemos hablando la misma cosa. Algunos pensarán de antemano que es difícil porque hay muchas opiniones, hay mucha diferencia de criterios, sí. Pero aquí Él quiere que hablemos lo mismo en la iglesia del Señor. Hay cosas que podemos diferenciar en miles de cosas y no nos hace que una iglesia desunida. Él dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en una misma manera de pensar, en un mismo parecer, en criterio, en una misma manera de ver las cosas, en el aspecto espiritual. A eso se refiere Pablo. Debemos buscar la unidad en la manera de pensar. ¿En qué cosas debo yo razonar? Simple. Hay cosas que podemos pensar, a mi hermano no le gusta que yo predique, que enseñe por la laptop. ¿Por qué? Porque no me veo bien. Otros hermanos quieren que use una cámara más fancy, más costosa, porque me veo que mejor, los rasgos se ven mucho mejor. O quizás a otros les gusta otro tipo de cámara, porque entonces yo me puedo acomodar y ver un poquito más joven. Estoy dando un ejemplo. Pero hay tres formas de pensar, hay tres gustos diferentes de cómo algunos preferirían que se grabara esta clase, por la manera en que yo me voy a ver. Muy bien. Pero eso no puede traer que, de tal manera que llevemos al punto de tener un conflicto que afectemos ¿qué? Las relaciones. ¿Se fijan? Hay que tener una misma mente. ¿Y qué es la mente? Tengo que pensar, espérate un momento. Sí, a mí me gusta la laptop, a aquel le gusta la cámara, a aquel le gusta el otro programa, pero al fin y al cabo es un mismo propósito que es enseñar la palabra de Dios. Yo tengo que entonces ir a lo que nos une a todos. ¿Y qué nos une a todos? El ministerio, la función de la iglesia, la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia y el qué. Y el propósito que tiene que los ministerios y los dones que Dios ha dado a la iglesia para llevar a cabo ¿qué? Su misión. Así que debo pensar entonces como Dios. Lo que pretende Pablo es que la iglesia y nosotros aprendamos a cómo que corregir y más bien llegar a todos a una unidad. Cómo resolver cuando hay problemas de desunión, divisiones. Fácil, vayamos entonces a lo que nos une, a lo que nos une. Entonces, si hay división por cómo me grabo, si es la laptop, la cámara o el programa, entonces yo debo pensar en la misma mente, y otra vez repito, y espérate, si al fin y al cabo esto es para Dios, es un mismo propósito, y aquel piensa lo mismo y dice, oh, él tiene razón. Y ahí somos que todos somos iguales, del mismo parecer, del mismo
carácter, en el sentido, carácter de cómo, en el carácter de cómo voy a obrar con el uno y con el otro. Debo amarte como quiera, ¿entiendes? Esto no es razón para qué, para que estemos peleando, para que estemos divididos o nos estemos mirando uno al otro como con mal, o estemos diciendo aquel siempre se quiere imponer, no, este otro quiere siempre poner su tecnología por encima de la mía, no, aquel siempre está subestimando lo que yo hago porque mi laptop ya está viejita, porque no funciona igual. No, no. Pensemos y cambiemos la manera de pensar. Espérate, vayamos ¿qué dice la palabra? ¿Qué somos nosotros en Cristo? Somos todos hermanos del mismo Padre y tenemos un mismo llamado. Y ahí empieza a resolverse las divisiones. Dice, tengan una misma mente y un mismo parecer. Otra vez, en el aspecto, en el área de qué espiritual, en aquello que ha dado Jesús por medio del Evangelio, en su palabra. Cuando vamos a su palabra, a lo que piensa y cómo habla Dios, se tienen que ir todas las divisiones. Y nos damos cuenta que el 99.9% las discusiones o diferencias son que pura superficie, es todo superficial, todo superficial. Nada que tenga mucho peso, que tenga realmente, que sea importante espiritualmente hablando, porque el Espíritu mismo nos va a ayudar a llevar las cosas a donde tienen que estar. Pablo pide a la iglesia, para que haya unidad, otra vez, tenemos que tener una misma mente y de un mismo parecer. Repito, tú puedes seguir, tengo que acentuar esto, porque la gente dice, pues entonces cada vez que hable fulano, pues tengo que hacer lo que diga. No. Si a aquel le gustan las sillas azules y a ti te gustan las verdes, tú puedes decir, me gustan las verdes, y a aquel pues sí me gustan las azules. No hay ningún problema en eso. Lo importante es que no nos vayamos a enemistar por los colores de la silla. ¿Okay? Eso es lo que quiere Pablo. Pero sí, hay áreas espirituales, áreas de la iglesia que no puede ser causa de división. Y entonces Pablo explica en este aspecto lo que está sucediendo en Corinto. Y dice que alguien, en la familia de Chloe, le fue y visitó a Pablo y le llegó el problema. Mira, allá en Corintios se están peleando. No sé. En mi barrio quizás hubiese dicho, mira, allí están como perros y gatos. Así que no sé qué dirán en su país, pero estaban peleándose. No sabemos si era una pelea muy grande o no, pero al parecer sí, porque a Pablo le interesa resolver este conflicto. Porque dice, no, esto está mal. Esto está mal. Hay que escribir una carta y hay que dejarle saber que esto no se debe hacer. Y a veces pensamos que son conflictos aún pequeños y a veces los dejamos pasar. Y aunque fuera pequeño, mediano, grande, cualquier conflicto tenemos que lidiarlo y hay que buscar una manera de resolver. Porque si dejamos pasar los conflictos, por más pequeños que sean, y no los resolvemos a tiempo, esos chiquitos crecen. Porque alguien se va a ocupar de echarle abono y agua para que crezca. Y ese es el diablo. Hay que resolver todos los conflictos. En fin, dice Pablo, ¿cuál es el problema que escuchó? Dice, algunos dicen que yo soy de Pablo, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas o que yo soy de Cristo. Preferencia. Vamos a decir que algunos dirán, no, yo prefiero al pastor, no, yo prefiero a los diáconos, no, yo prefiero al hermano de la música, no, yo prefiero el de la adoración, yo prefiero, vamos por decirlo así. O quizás una iglesia que tiene varios pastores y cada uno se asocia o se identifica con su pastor favorito. Y a lo mejor eso trae conflicto porque piensan, no, pero fulano dijo que deberíamos poner que las sillas azules. No, pero el pastor de los jóvenes dice que son las sillas verdes, van mejor. No, pero es que el pastor es que lleva más tiempo y es mucho más, es maduro. Así que este de los jóvenes no tiene tanto poder. Entonces, podemos comenzar así. Podemos agarrarnos de cualquier cosa, contar de llevar nuestras agendas personales, que eso es otro aspecto en todo esto. Es posible que cada uno aquí se esté identificando con diferentes líderes, con Pablo, con Apolos, que se acuerdan que una vez llegó allí y también Priscila de aquí y la hicieron. Le corrigieron, más bien le enseñaron el camino correcto y dice que era un hombre elocuente en palabras, muy bueno, sabio en palabras y predicaba muy bien. Quizás mucha gente estaba asombrada por la predicación de ¿quién? De Apolos, otros de Pablo, Cefas, de Pedro y otros decían que eran de Jesucristo. Y Pablo tiene que resolver. Nadie debe estar prefiriendo a ninguno otro. Todos somos de Jesucristo.
Él usa diferentes personas con diferentes dones y talentos, pero todos somos de Jesucristo. No debemos que hacer bandera o abanderizarnos con una persona o con un grupito en la iglesia, si va a traer que división con los hermanos. Sí podemos hacer grupitos en la iglesia, oh sí, para orar unos por los otros, como está pasando ahora en nuestra iglesia. No sé si algunos de ustedes ya lo saben, pero quizás algunas hermanas ya han sido contactadas. Se están levantando grupitos de 3 o 4 para orar en la semana o cada semana. Así que esto es importante. Y by the way, ya se está comenzando con algunos de los caballeros también. Esos sí son grupitos, pero es para orar, es para buscar la unidad. Imagínense 3 o 4 grupitos y que tengamos por lo menos 20, 25 grupitos de 3. 75 personas que estén orando todas las semanas de nuestra iglesia. Tiene que tener un efecto favorable y de gran impacto, no solamente en nuestras vidas, sino también que a nuestras familias y a la comunidad de la fe. Pero en fin, no puede haber grupitos porque están prefiriendo a personas dentro de la iglesia. ¿Sí? Hay algunos que se jactan que dicen, yo como soy pentecostal, estoy en la que debo estar. No, los bautistas son los que son. No, que si son los presbiterianos. No, que si son metodistas. Y cada uno que busca su preferencia. Hermanos, el experto por excelencia en dividir se llama Satanás. Jesús viene para unir. Jesús no divide, Jesús une. Que cuando traemos el evangelio hay personas que porque no quieren seguir el evangelio, pues entonces se trae conflicto. Jesús lo dijo. No viene para traer paz, viene para traer conflicto, pero ese no es el propósito de él. Es que la llegada de Jesús irrumpe la costumbre del mundo y entonces el mundo se siente que está en una crisis porque muchos de los que estaban en el mundo ahora comienzan a irse detrás de Jesucristo y eso trae crisis. Entonces eso es lo que se refiere a Jesús. Por mi nombre es que vienen estas crisis, pero no es que Jesús quiere que ocurran las crisis, es porque muchos quieren seguir a Cristo y otros no quieren seguir a Jesucristo. En fin, Pablo les dice, versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Entonces Pablo dice, los que están a favor mío, pues yo no fui el que morí por ustedes. Entonces Pablo va a qué? Al centro, al meollo, al mensaje central, que es el evangelio de Jesucristo. ¿Quién murió por ti para darte salvación? Entonces, ¿de quién compró nuestra salvación? ¿Quién pagó por nuestra redención? ¿Quién derramó su sangre? ¿Quién fue allí a la cruz y dijo, yo voy por Miguel, yo voy por Juan, yo voy por fulanita, yo voy por Juanita, yo voy por Carmen, por todo el mundo? Fue Jesucristo. ¿Ven? Es una manera de resolver las crisis en la iglesia, las divisiones. Hay que ir ¿a dónde? El aspecto espiritual, a la palabra. Vamos entonces a aquello que nos une. Y Pablo inmediatamente va a aquello que nos une a todos. ¿Qué es quién? Jesucristo. Y la acción que hace Jesús en la cruz. Y dice, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfano. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La manera de, vamos a decir, aplacar, o yo diría ya para terminar con esta división de líderes de la iglesia, la gente está prefiriendo ciertos líderes. Otra vez, no sabemos si era porque hablaban muy bonito, o porque quizás vieron unos milagros con otros, o porque no sabemos por qué. Pero había preferencia. Pero Pablo resuelve el problema yendo que vayamos a la palabra, vayamos a lo esencial. ¿Qué es lo esencial en la iglesia? ¿Qué hace nuestra iglesia cristiana, por decirlo así? ¿En qué se basa? ¿Dónde comienza a formarse? En Jesucristo. Pues vayamos entonces a la base, vayamos al fundamento, vayamos a lo que realmente de ahí comenzamos a crecer, que es la piedra angular, que es Jesucristo mismo. Ahí tenemos que ir. Cada vez que vayamos a Cristo, todo se tiene que resolver, porque entonces ahí vemos que la unidad, porque no hay manera de ver que Jesucristo vaya a traer ¿qué? División entre nosotros mismos. Cristo une.
Cristo nos hace unos con otros. Cristo nos dice, amaos los unos a los otros. Es más, nos dice que el mundo sabe que son mis discípulos si los amáis los unos a los otros. Ahí tengo yo que tener una misma mente. Ahí tengo que tener un mismo parecer. ¿Por qué? Porque tengo que amar a mi hermano. No importa que tenga los gustos diferentes a los míos. No importa. Que sea todo opuesto en cuestión de gustos superficiales, materiales, opiniones. No importa que sea todo lo opuesto. Pero en cuanto a creer en Jesucristo, en cuanto a seguir a Jesucristo, en guardar su palabra y sus mandatos, eso nos hace a todos que todos por igual. Entonces, ahí tengo la misma mente, tenemos el mismo parecer y no hay cabida para división porque Cristo nos une. Pablo dice, yo no he bautizado a nadie. Quizás Pablo abunda un poco más en el bautismo. Quizás los de Cloé le dijeron, hay un grupo que te prefiere a ti porque tú fuiste quien los bautizaste. Sin embargo, nunca se ha dicho que Pablo haya sido un gran predicador. No se ve en ningún lado. Pero sí tenía que llevar la palabra de parte de ¿quién? De Dios. No hay que buscar el que predique bonito o hable bonito. Porque allá afuera hay muchísima gente que habla excelente, muy precioso. Pero son palabras que huecas, vacías. Por eso Pablo dice en el versículo 17, sin embargo, él no me llamó a mí a bautizar, él me llamó a predicar. Y dice, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí en adelante, del versículo 18 al 31, realmente lo que Pablo quiere traer es eso mismo. Y quiere enseñar a la iglesia, y le envían esta carta a la iglesia, que fenomenal, ¿no? Es muy linda, en este aspecto, porque dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Sin embargo, antes de nosotros conocer de Jesucristo, también pensamos que el evangelio de Jesús era ¿qué? Locura. Pablo hace una gran distinción. Cuando venimos a Jesucristo, ya la palabra deja de ser locura para nosotros, sino es que poder de Dios, porque salva. Es como Romanos también lo dice, ¿no? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y miren, esta palabra deja de ser locura en el momento que venimos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque comenzamos a entender. A eso es lo que se refiere que todos estos versículos de ahora en adelante, del versículo 18 hasta el 31. Hay una sabiduría que viene de parte de Dios que no ha sido dada a nadie en el mundo, excepto solo a quienes, a los hijos de Dios, aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Por eso es que Pablo dice, para nosotros es poder, porque nos transforma y nos hace pensar diferente, nos hace ver las cosas diferentes y nos va a enseñar a vivir y hacer cosas que diferentes a como hacíamos antes. ¿Ven que es una sabiduría no del mundo? No, el mundo lo que quiere es que tú cambies, pero a favor del mundo, para agradarte a ti y agradar a todo el mundo. Pero la sabiduría de Dios es una sabiduría que vamos a aprender a vivir para agradar a Dios, punto, para hacer su voluntad y para servirle a Él y para hacer que su nombre sea glorificado en todo momento. Es una sabiduría que solo la entiende aquel que viene a Jesús. Y Pablo, no vamos a entrar en todo lleno del 18 al 31, quiere entonces decirle que en Cristo está que todo el poder y la sabiduría. Al parecer, es posible que hubiese gente, las divisiones que estaban allí, que estaban detrás de algunos otros que a lo mejor mostraban que más poder o sabiduría de parte de Dios según cómo hablaban, según cómo predicaban o enseñaban. Pero Pablo quiere decir otra vez, para unir, vayamos entonces a lo que nos une, que es ¿quién? Jesucristo. Vayamos a la palabra de Jesucristo. Vayamos a la enseñanza de Jesucristo. Vayamos a la voluntad de Dios en Jesucristo. Y cuando vamos ahí y nos miramos todos, ¿qué encontramos? Un solo cuerpo, porque somos todos uno en Cristo Jesús. Así se resuelven los problemas en la iglesia y debería ser en todo lugar que somos cristianos. Claro que hay discusiones, claro que hay diferencias. Somos humanos, repito, vamos a tener diferentes criterios. Pero en el momento de que se ponga un poquito medio la cosa caliente, se está poniendo un poco más grande, hay que orar y enseguida que vayamos entonces a los pies de Cristo, aprendamos de Él
y nos encontramos donde, en un punto que cuando nos miramos todos dice, ya no te veo diferente, te veo como mi hermano. Es cierto, ya no, ni me acuerdo de lo que estábamos discutiendo, porque Cristo nos une. Esa es la manera. Hay personas que a lo mejor querían, repito, que estaban detrás de alguien por lo mucho bien que hablaba. Hay gente allá afuera que habla muy bien. Vuelvo otra vez a ese argumento o esa idea, porque hay muchas personas que siguen a personas que hablan muy bonito. Escuchaba los otros días a alguien en el trabajo que decía, ¿sabes qué? Yo no veo Facebook, porque mira que dicen tanta tontería. Y en parte, miren, yo sé que la iglesia transmite por Facebook, hay muchas palabras que se están dando por Facebook, por YouTube, es cierto. Pero decía algo, pero hay tanta mentira. Y entonces decía él, y hay tanta gente que te habla tan bonito que si uno no un poquito presta más atención, uno casi cae en la mentira y le cree la mentira a estas personas. ¿Okay? Sí, hay personas que yo recuerdo a uno que no hace mucho me dijo que encontró en Facebook a alguien que dice unas palabras, unas meditaciones bonitas, lindas y que le trae paz cada día. Y desde que está haciendo eso, él ha aprendido mucho. Dije, ¿es cristiano? No, él usa diferentes libros. Dice, no, cuidado, engaños del mundo. ¿Se fijan? Hay mucha mentira allá afuera. Hay gente que quiere buscar poder, sabiduría, quieren buscar cosas nuevas, conocer muchas cosas. Pablo del 18 al 31 lo que nos enseña es lo siguiente. Dios da una sabiduría que está oculta, pero se la entrega o se la revela a quienes, a los que se aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Y Pablo entonces aquí quiere decir, y no estén buscando la gente que sabe mucho o es rico o el que se educó mucho en la universidad. No, porque aquí que Pablo nos enseña que Dios escogió, miren, por ejemplo, miren lo que dice el versículo 27. El Señor, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No vamos a seleccionar personas por lo mucho que saben, por lo mucho que muestran que saben, por lo bonito que hablan, por su palabrería que es extensa en vocabulario y pensamos, wow, qué hombre tan educado, qué hombre tan lleno de sabiduría, porque a veces pensamos que la mucha palabra es mucha sabiduría. Wrong, falso, mentira. La mucha palabra puede ser también que mucho hueco, vacía, no dice absolutamente que nada. Se dice que en el discurso que dio el presidente Lincoln después de la batalla en Gettysburg, hubo alguien que habló, no recuerdo el nombre, antes que él, y dice que se habló por casi cerca de 1 hora. Luego Lincoln, su famoso discurso de Gettysburg, se dice que fueron casi 2 minutos o casi 3 minutos. Y ese discurso de 3 minutos le dio una gran fama a Lincoln porque dijo una gran verdad, tocó los corazones de aquellas personas y hasta el día de hoy se registra en todos los libros y se guarda lo que Lincoln dijo en solamente 3 minutos. ¿Se fijan? En 3 minutos tú puedes decir y llegar más que lo que puede hablar uno por 1 hora. Y Pablo quiere decir ahora a nosotros, en Cristo somos capaces de hablar con poder y con sabiduría divina que el mundo no puede entender, porque es poder para nosotros. Recuerda que antes de Jesucristo, para nosotros la palabra del Evangelio, la palabra de la cruz era locura. ¿Cómo que alguien que muera en la cruz va a ser mi Salvador? Es imposible. Eso solamente lo hace un Dios loco. ¿Ven que es locura? Pero cuando venimos a Jesús y le conocemos, nos damos cuenta que no es un loco, es un Dios de un gran amor. Es un Dios que quiere salvarnos y quiere lo mejor para nosotros y que sabe que estamos perdidos sin Él y que sabe que hemos sido condenados para que el infierno eterno y Él quiere salvarnos y por eso Jesús murió en la cruz. No, sin Cristo sí parece un mensaje de locos, pero ahora en Cristo es un mensaje de poder, es un mensaje de sabiduría y es un mensaje que transforma nuestras vidas. Y termina Pablo en adelante siguiendo. Y ahora este mensaje que nosotros vivimos, ¿okay? Que nosotros estamos viviendo y queremos ahora hacerlo para agradar a Dios, es un mensaje para compartir con otros. Pablo quiere abundar más en esto para enseñar a la iglesia de Corinto inicialmente en la carta
para resolver el conflicto, ¿dónde estamos parados en Cristo? Todos somos hijos de Dios. Todos somos coherederos del reino de Dios. Todos somos hermanos de Jesucristo. Todos hemos sido lavados por la misma sangre de Jesucristo. Todos hemos sido redimidos por el mismo Cristo que fue a la cruz. Todos se nos ha dado que el mismo llamado para ser santos. A todos se nos ha puesto en nuestras manos poder y sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo. No se aprende en libros, no se aprende ni en ningún cuarto, en ninguna universidad específica. Esto solamente lo da ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Esta sabiduría viene de Dios. Y entonces ahora que tenemos esto, miren cómo dice Pablo. Y ahora que estamos en Cristo, la función de nosotros para mantenernos unidos, en vez de estar peleando por tonterías, y muchas veces son, como digo yo, son tonterías, son para que el diablo nos tira las pajitas así en el café y nos pasamos toda hora peleando con la pajita. ¿Cuándo voy a sacar la pajita del café o no me la tomo? Mire, eche la pajita con una cucharita para el lado o aguántela con el dedo y tómese el café. No le haga caso tanto a la pajita. El diablo a veces nos entretiene y nos quiere que apartarnos de la visión, que tengamos la vista puesta en Jesús. Debemos tener la vista en Cristo. Y la vista en Cristo ahora en el Señor dice, ahora que somos de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer es que predicar el Evangelio. Hay que seguir dando testimonio del Señor. Y cuando nos enfocamos en la misión de la iglesia, en la misión que Jesús ha puesto en nuestras manos, no hay forma de pelear los unos con nosotros. No hay división. Porque es un solo mandato, es una sola misión y es un solo Dios y un solo Espíritu Santo y es el poder de Dios que es uno solo, Él actuando sobre nosotros y a través de nosotros. Eso nos une, eso no puede traer división. Aunque hay muchas maneras de dividirse aún en la evangelización. No, porque yo quiero evangelizar de esta manera, ya esos son otros 20 pesos. Pero en fin, siempre estamos encontrados unos con nosotros. Por eso es que el amarse unos a otros es un mandato, no es una opción, no es si tú quieres. Dios dice, si tú me amas, tienes que amar al prójimo. Dice el versículo 30, mas por él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo lo tenemos todo lo necesario para estar bien delante de Dios. No hay otro. Y 31, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Nadie puede jactarse de lo que es para tomar una postura e ir por encima de los otros. Esto es lo que es nadie. ¿Viste? Yo soy el que sé más aquí, por eso me hacen más caso a mí en la iglesia aquí. Sí, porque cada vez que yo digo las cosas, la gente me obedece. Sí. Cada vez que digo que se va a limpiar las narices con un Kleenex, es con un Kleenex de color anaranjado, no verde, no. Porque la gente sabe que yo tengo razón en eso. Que ahora el hand sanitizer tiene que ser mediano y no botellón grande. No, porque es que el chiquito es mejor, se ve más bonito, luce mejor en la entrada. Esos botellones son tan ordinarios, hace feo el pasillo de la iglesia. Mire, hay gente que por tonterías como esta yo sé que se discute. Hay que ser sabio, inteligente, espiritualmente, y dejarlos que ellos piensen. Pero hay personas que se envanecen y piensan que son los que la última Coca-Cola en el desierto y se glorían ellos mismos. No, hermanos, no tenemos por qué jactarnos porque no hemos hecho nada. Nuestra justificación delante de Dios es a través de Jesucristo. La santificación y redención es a través de Jesucristo. La sabiduría que viene de Dios es a través de Jesucristo. En fin, toda la gloria, ¿quién la recibe? Jesucristo. Y ahí es una manera de traer que todas las divisiones o pleitos o todo aquello que pueda traer contienda en la iglesia, eso tiene que bajar los ánimos, bajar los humos y todos sentados en una misma mesa y mirarnos unos a los otros las caras y decirnos, es cierto, Cristo es el que merece toda la gloria. Él merece todo el honor, el loor. Nosotros solamente somos sus siervos. Vamos a seguirle y punto. Pablo terminamos la clase en esta lección, capítulo 2, y en su Biblia dice proclamando a Cristo crucificado, ¿no? Y lo que Pablo quiere enseñar simplemente aquí a este momento, no es parte de la lección, pero lo quiero tocar, es que él quiere predicar, dice, se proclama ¿quién?
a Jesucristo y a este crucificado. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo le está dando ejemplo. Yo no estaba imitando a nadie. Yo no fui con enseñanza de ningún hombre. No me fui detrás fulanito o era del otro, o me fui de Santiago, o de Pedro, o de Marco, o de Mateo, o de Juan. No, esos son mis maestros. No. A mí quien me enseñó fue Jesucristo, y yo seguí lo que Cristo me dijo que tenía que hacer. Y lo que hablé y lo que hice fue por el poder del Espíritu Santo. O sea que él no hizo nada ni de sí mismo ni de nadie que influyó en él. Jesús mismo influyó en él. Jesús impartió en él el poder y la sabiduría que necesitaba para predicar a Jesucristo. Y por eso habla de la revelación del Espíritu Santo. Todo esto lo da el Espíritu Santo. Los dones que tenemos los da el Espíritu Santo para que podamos hacer de acuerdo a lo que Él nos ha dado con el fin de avanzar la misión aquí en la tierra. No existe nada que ningún hombre me pueda enseñar que sea para el beneficio de Dios. Viene del Espíritu Santo de Dios y de su palabra. Cuidado, las divisiones muchas veces en la iglesia casi siempre pueden ser también agendas personales que queremos avanzar. Son mis gustos. Yo quisiera que se hicieran las cosas así. No, yo quisiera que se hicieran como eran antes. Ay, que mucho escuchamos eso. No, yo quisiera como lo hace la otra iglesia. No, yo estoy viendo ahora por Facebook una iglesia que lo hace así. ¿Por qué no lo hacemos como ellos? Mire, cada cual lo hace como le dé la regalada gana. Lo importante es cómo Dios quiere que tú y yo lo hagamos aquí presente en este lugar. Pero cuando traemos ideas de otros lugares hay que tener mucho cuidado. Porque cada iglesia tiene su propia misión, su propio llamado y tiene también su propia idiosincrasia, que es por el grupo de personas que la componen. Así que, cuidado, muchas veces, repito, los conflictos, cuando hay divisiones, también pueden ser por agendas personales. Es simplemente que tengo unas preferencias y quiero empujar algo mío. No, hermanos, cuando estamos en Cristo, que tenemos la revelación del Espíritu Santo para saber cómo hacer las cosas y su palabra, nunca va a venir palabra para dividir, sino para edificar, para crecer, para avanzar en la misión. Finalmente, cuando Pablo dice que predicaba a Jesucristo crucificado, es porque, aunque parecería que es un loco el que está en una cruz desnudo, muriendo y desangrándose, y que ese personaje es el que me salva a mí de la vida eterna en el infierno, es locura. Pero allí es que se muestra el amor de Dios, como está en Juan 3:16. Allí, como dice Romanos, porque Dios muestra su amor para con todo el mundo, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es que Pablo predica a Cristo crucificado, porque allí está el mensaje del Evangelio. Ahí está el mensaje de la redención. Allí está el mensaje de la justificación delante de Dios. Allí está el mensaje del perdón de pecados para nosotros. Allí está el mensaje que nos va a ayudar a santificarnos si creemos en Él. Y esa única manera de presentar a Cristo crucificado solamente viene por medio de la revelación del Espíritu Santo, que es palabra y sabiduría que da Dios a todo el que viene a Jesús. Así que, hermanos, así comienza estos primeros 2 capítulos de Corintios. Lo importante es cómo solucionar las divisiones, los conflictos en la iglesia. ¿Cómo podemos quitar esas divisiones? ¿Cómo podemos echarlas a un lado? Vuelvo a repetir con eso termino. ¿Podemos pensar diferente? Sí, no está nada malo. ¿Podemos tener gustos diferentes? Sí. ¿Podemos opinar diferente? Sí. ¿Podemos quizás tener decisiones diferentes en cómo obrar y actuar en la iglesia? Sí, no está nada malo. Uno ora y si vemos que hay un tranque, pues entonces uno ora y hay que buscar sabiduría, pero la sabiduría ya ha sido dada ¿por quién? Por Jesucristo, porque tenemos a Cristo. Somos sabios en el Señor. ¿Qué es lo simple? Vayamos a Jesús.
¿Qué es lo que dice Jesús? Que nos amemos unos a otros. Así que lo primero que hay que hacer es pensar no podemos insultarnos y mucho menos que lastimarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos, hay que pedir perdón si hubo alguna diferencia en lo que nos dijimos. Bien, porque a veces nos airamos y decimos cosas que no debimos haber dicho. Primero hay que hacer lo básico. Y una vez empezamos a obedecer a Dios, usted verá, se solucionan los problemas y enseguida hay un consenso y llegamos todos a un acuerdo. Pero Pablo le enseña esto a la iglesia de Corinto porque cada uno parece que se estaba agarrando diferentes líderes y estaban quizás hasta insultándose. Parecía como una contienda política con candidatos políticos, ¿no? Y cada uno llega a un momento que cada uno por defender a su líder es capaz de decir, insultar unos a los otros. Y eso no puede pasar en la iglesia. La iglesia de Cristo tiene solamente un líder, que se llama ¿quién? Jesucristo. La iglesia de Cristo tiene unos estándares que están ¿dónde? En su palabra. La iglesia de Cristo tiene poder y sabiduría que viene solamente del Padre para un solo grupo, que es ¿quién? Su iglesia, los que han creído en él. Hermanos, que pasen una muy linda semana edificada en el Señor. La semana que viene, capítulo 3, 3 y 4 de Primera de Corintios, léanselo. Recuerden orar unos por los otros y ya en unos casi media hora comenzará entonces el servicio, el culto y la predicación de parte del pastor Deodofeo. Recuerden los miércoles a las 7 de la noche, conéctese a Facebook en la iglesia, hay escuela, estudio bíblico todos los miércoles y recuerden llamar los unos a los otros. Que Dios me los bendiga mucho, pasen una linda semana. Bye bye.